Siempre Eti es un espacio para reflexionar, sobre todo a través de sus diarios, y en este tema tan interesante como es la sexualidad y la espiritualidad, que pues es un tema que atraviesa el diario de principio a fin, y que es interesante muchas veces acercarnos dentro de ese itinerario tan particular de Eti, cómo encontramos ciertas luces e incluso nuevas reflexiones en el sentido de la forma como entendemos cómo nuestra sexualidad tiene mucho que ver también con la forma como entendemos nuestro itinerario espiritual, ¿no? Por lo general, siempre uno cuando se acerca al diario de Eti encuentra aristas muy interesantes y muy actuales sobre cómo abordar el tema de la espiritualidad bajo categorías o bajo perspectivas bastante diversas y bastante nuevas, que creo que es muy valioso seguir ahondando y seguir profundizando. Hoy en esta tarde, que pues como este espacio tiene un nombre perfecto que es una tertulia. Hoy en esta tarde, en esta tertulia, pues vamos a tratar de aproximarnos un poco. Digo aproximarnos porque las imágenes, los ejemplos, las formas que podemos encontrar en el diario de Eti, tratando de combinar o tratando de identificar este tema de la sexualidad, son muchos. Creo que hasta daría para un curso, Rosana, pues bastante profundo y muy interesante e incluso multidisciplinar sobre esa temática. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente hacer una aproximación para que la tertulia, sobre todo con las personas que se han acercado al diario, con las personas que nunca lo han leído y que pues creo que van a quedar bastante antojadas de acercarse a este texto, podamos, digamos, dialogar en torno a eso. Vuelvo y repito, pues yo soy un fan de Eti, creo que de que Rosana me introdujo o me presentó a Eti, él es he tratado de encontrar muchos elementos y creo que ha sido muy útil, incluso en las reflexiones sobre la espiritualidad contemporánea y sobre pues todo lo que implica hoy hablar de un itinerario de vida, un itinerario de humanidad. Entonces, pues un placer que me hayas invitado, Rosana, a este espacio, de esta tertulia, y pues creo que iniciamos, Así. ¿no? Sí, Ok. perfecto, la vemos bien. Muy bien, entonces, pues mi propuesta para esta tertulia es, como les decía, hablar de este tema y de esta relación tan interesante entre sexualidad y espiritualidad, sobre todo cuando solamente se piensa la sexualidad y la espiritualidad dentro como de una especie de disciplina vital o de disciplina religiosa. En Eti vamos a encontrar algo muy particular y es que vamos a ver desde el inicio de su diario, esa primera página que para mí es como un abrebocas, digámoslo, frente a lo que va uno a leer cuando se introducen los diarios de Eti Hillesum, y es una experiencia de vida, un itinerario de vida o un ejercicio espiritual que va sin tapujos, va sin filtros, sino que Eti tiene la valentía de presentarse de una forma muy auténtica sobre todos los procesos interiores que configuran su vida o digamos que configuran su forma de aparecer en el mundo, de entender su realidad, pero asimismo de entenderse a sí misma, ¿no? Entonces digamos que este es uno de los temas más interesantes y creo que Eti da unas pistas muy profundas sobre esta relación tan particular. Ok, listo. Entonces, como les decía, bueno, vamos a encontrar que, pues, para no sacar muy de contexto ciertas alusiones a Eti, me tomé el trabajo como de colocar cada elemento a lo cual vamos a aludir en esta tertulia, digamos, de una forma extensa para que tengamos el contexto, sobre todo las personas que nunca se han acercado al texto de Eti. Entonces, como les decía, esta es la primera página de su diario. Cuando inicia ella este ejercicio a partir de esa relación tan particular con Julius Speer. Y vamos a encontrar en esta primera página, en este primer acercamiento, unos elementos que ya de entrada nos van a marcar una relación, o digámoslo así, un ejercicio reflexivo que puede hacerse entre sexualidad y espiritualidad. Entonces me voy a permitir leerlo, vamos a leerlo con toda la calma. Entonces,
Adelante, pues, perdón, quiero también hacer referencia de que pues, la traducción o la traducción que estamos utilizando es de las obras completas de Etty Higginson, que es la última traducción, pues la nueva que se realizó y que creo que nos ha dado muchos elementos al ser bastante específica, sobre todo con sus anotaciones. Dice, adelante pues, este va a ser un momento doloroso y casi insuperable para mí. Debo confiar mi ánimo reprimido a una insignificante hoja de papel rayado. A veces los pensamientos aparecen tan claros y nítidos en mi cabeza y los sentimientos son muy profundos, y sin embargo no consigo ponerlos por escrito. Creo que sobre todo se debe al pudor. Esta primera alusión al pudor creo que tiene mucho que ver incluso con la forma en que Eti va a utilizar las imágenes de la sexualidad para expresar o para tratar de poner sobre la hoja de papel en la que escribe muchos ejemplos sobre la experiencia espiritual. Y eso también nos va a dar también una pista de la forma como podemos rastrear dentro del diario de Eti Lesun esta realidad. Demasiadas inhibiciones, demasiados miedos a decir las cosas, a dejarlas fluir libremente fuera de mí, y sin embargo, así deberá ser si quiero encauzar mi vida hacia un fin razonable y satisfactorio. Es como en las relaciones sexuales. El último grito liberador siempre se queda atrapado en el pecho por timidez. Desde el punto de vista erótico, soy sofisticada e incluso me atrevería a decir que soy lo bastante experimentada para que se me considere una buena amante. Y el amor me parece perfecto. Sin embargo, no es más que un pasatiempo que gira en torno a lo esencial, mientras que dentro de mí siga habiendo algo atrapado. Y lo mismo sucede con todo lo demás. Desde el punto de vista intelectual, soy lo bastante avesada como para poder sondear y expresar cualquier cosa con fórmulas claras. Tratándose de los problemas de la vida, puedo parecer una persona superior y sin embargo, ahí dentro de mí es lo que va a salir como una garra aterida. Entonces, aquí en este primer texto, su primera página, vamos a encontrar palabras como el pudor, el temor, muy relacionados con lo que Eti dice es el temor o ese grito, ¿no? Que queda atrapado en el pecho por timidez en una relación sexual. Esta primera imagen nos va a servir muchísimo porque precisamente eh, el tema de la timidez y el tema de los miedos con respecto a la sexualidad va a revelar una dimensión muy importante en el ser humano y es el tema de la vulnerabilidad, ¿sí? La sexualidad encierra en sí misma una forma de expresión de nuestra vulnerabilidad humana. Y es muy interesante que en esta primera página o en este primer ejercicio que hace Eti para tratar de empezar, digamos, un ejercicio de clarificar quién es y cuál es incluso su sentido y cómo ir desenvolviendo, digamos, esa madeja de su interioridad, utilice, haga referencia, ¿no? A estas imágenes sobre la sexualidad, sobre el erotismo, que va a acompañar mucho el desarrollo, digamos, de este itinerario, sobre todo por la relación de tensión que existe entre Julius y Eti, que es una de las cosas que no podemos al mismo tiempo, pues, ignorar sobre todo su proceso, porque se convierte casi como un motor de ignición para Eti de su interioridad. Entonces, les decía que hay dos formas o dos caminos posibles en los cuales podemos nosotros abordar este ejercicio de establecer esta relación entre espiritualidad y sexualidad en Eti, y es, primero, tratando de identificar las imágenes con las que Eti expresa su proceso espiritual. Miremos en esta, por ejemplo, esta primera página, vemos cómo esa forma de decir, hay algo en mí mucho más profundo que no sale o que no ha salido, y el ejemplo o la imagen que utiliza para expresarlo es el grito tímido que queda represado en el pecho en medio de una relación sexual. En muchos apartes, y los vamos a ver más adelante en la conferencia, vamos a encontrar cómo Eti relaciona incluso el ejercicio de ser la mujer que se arrodilla, ¿sí? Y que entiende que hay una intimidad incluso más profunda que la intimidad con el hombre en una relación sexual. Entonces, digamos que aquí vamos a encontrar una serie de imágenes, incluso más adelante vamos a encontrar cómo Eti expresa su relación con la vida misma o el misterio de la vida
haciendo relación con el sentirse abrigada en los brazos de Julius Spirit. Entonces vamos a encontrar muchos elementos de esto. Entonces, esta es una vía, es decir, podemos analizar o aproximarnos a la relación entre sexualidad y espiritualidad en el itinerario de Eti, partiendo de las imágenes que utiliza para expresar su experiencia espiritual en relación con, digamos, la sexualidad, pero al mismo tiempo podemos encontrar o rastrear o aproximarnos al papel dinámico, ¿sí?, de la sexualidad presente en todo su itinerario vital. Y eso es muy importante porque ambos van de la mano. No es solamente las imágenes, sino al mismo tiempo el dinamismo de todo un proceso de reconocimiento de su sexualidad sin tapujos, la cual deja fluir, ¿no? La cual, digamos que deja o empieza a expresar cuando aparta de ella el pudor, ¿sí? El pudor que muchas veces impide hablar de la sexualidad o de todo lo que implica la sexualidad en nuestras mismas inquietudes humanas, en nuestras propias búsquedas humanas, ¿no? Y esto es interesante porque muchas veces uno piensa o pensaría que sexualidad y espiritualidad tienen solamente una vía posible y es asumir una disciplina de la sexualidad que está enmarcada dentro de unas pautas espirituales. Pero muchas veces olvidamos que el mismo desarrollo, o digamos, no se puede decir desarrollo, el mismo itinerario vital del ser humano frente a su espiritualidad pasa por el reconocimiento de sus propias inquietudes. Y estas inquietudes están realmente inmersas también en el ámbito de las inquietudes sobre la sexualidad, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla en nuestra propia vida. Y a veces son temas que separamos o que establecemos, digamos, un distanciamiento por pudor, incluso, como dice Eti, por temor, ¿no? Y dejamos de vista la importancia que tiene establecer o integrar la sexualidad en el mismo proceso de nuestras búsquedas espirituales. Y esto es algo que pues vamos a tratar de aproximarnos y arrastrar en el diario. Quería establecer esos dos caminos posibles porque, como les digo, podemos hacer un ejercicio de identificar las imágenes que se utilizan desde la sexualidad para expresar un itinerario de vida espiritual, pero al mismo tiempo podemos mejor acercarnos, ¿no?, al papel dinámico de esa sexualidad en el itinerario de Etty Hillesum. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra clave de lectura? ¿No? Y aprovechando esa primera página del diario, es la categoría de la vulnerabilidad, ¿no? Autores como Gallardier, un teólogo del Boston College, que es el que hace, digamos, un estudio sobre esta particularidad, o una Karen Lubac, que utiliza todo el tema de la sexualidad para establecer, digamos, unas lecturas sobre la vulnerabilidad humana, vemos cómo la sexualidad hace parte o ocupa un centro o un lugar central en qué, en los anhelos y los miedos de los seres humanos, ¿no? La sexualidad humana, ¿no? Que no solamente la sexualidad genital, cuando es importante hacer esta aclaración, cuando vamos a hablar de la sexualidad estamos hablando no solamente de la genitalidad, sino también del deseo, ¿no? Del erotismo, de la sensualidad que acompaña el cuerpo humano o la carne humana, que eso también va a ser muy importante porque cuando hablamos de Eti hablamos de una espiritualidad encarnada, y esa espiritualidad encarnada no solamente quedarnos en el hecho de asumir una ética que se compromete con los actos históricos o con su realidad vital, no. La espiritualidad encarnada incluye una apropiación o una integración de nuestra corporeidad, el cuerpo que siente, el cuerpo que siente pasión, el cuerpo que desea, pero al mismo tiempo ese mismo deseo, y la sexualidad humana tiene una particularidad, es que ese mismo deseo del otro o del cuerpo del otro es también una forma en la que se manifiesta el miedo a ser vulnerables. Y esto es supremamente importante porque precisamente estos autores identifican que parte de la tensión o de ignorar esa vulnerabilidad es contraponerla con el poder y el control sobre mi cuerpo y sobre el cuerpo de los otros. Entonces, digamos, es como una especie de juego o de triquiñuela que hacemos nosotros los seres humanos
para evitar esa vulnerabilidad, y es la vulnerabilidad al rechazo, la vulnerabilidad eh, a que jueguen con nuestras pasiones, la vulnerabilidad que sentimos frente al hecho de nuestra propia desnudez, ¿no? Desear a otro, sentir pasión por otro, es en cierta medida el reflejo de una vulnerabilidad que muchas veces, como les digo, contraponemos con dos ejercicios por lo general, el poder y el control, ¿no? El poder sobre el otro y el pensar que podemos tener control absoluto sobre nosotros mismos. Entonces son dos elementos que nos van permitiendo establecer una lectura frente a esas imágenes sobre la sexualidad y espiritualidad que encontramos en el diario de Eti. Recordemos esa primera página, ¿no? El pudor muchas veces nos impide hablar, ¿no? El pudor como también un mecanismo de control, pero al mismo tiempo la timidez de ese último grito, ¿no? Dentro de la relación sexual, que no se expresa, que no se manifiesta en la medida en que hay inseguridades, en la medida en que hay miedo sobre la percepción que el otro pueda tener sobre mi pasión o sobre mi deseo sobre él. Entonces, esto es muy importante porque esta categoría de vulnerabilidad nos va a abrir a entender una sexualidad, ¿no? No desde la perspectiva de la moral, sino desde la perspectiva de la condición humana, en donde la sexualidad se presenta como una forma de relacionarnos con el mundo, pero que nos recuerda lo vulnerable que somos frente a los otros y frente al mundo mismo, frente a todas las formas posibles en que nos podemos relacionar. Entonces, tener en cuenta esta categoría que vamos a seguir trabajando. Entonces, como les decía, la principal tendencia, ¿cierto? Cuando se reconoce esta vulnerabilidad es a querer tener el control sobre el otro. Y aquí es fácil, digamos, encontrarlo mucho en el proceso de Eti cuando siente la tensión de querer poseer a Julius, ¿no? Y es una posesión no solamente física, sino también una posesión de la persona misma, ¿no? Y vamos a ver unas tensiones constantes en las cuales Eti trata de liberar en cierta medida o emanciparse, que es una palabra muy importante, sobre todo cuando entendemos que la sexualidad incluye también un tema de identidad, ¿no? Una emancipación frente al deseo de poseer incluso la identidad misma o poseer, ¿no? Al otro sobre el cual se siente deseo o se siente pasión. Entonces, digamos que aquí, eh, desde esta perspectiva, la sexualidad nos presenta al mismo tiempo un mismo itinerario vital en donde renunciamos en cierta medida a no reconocer la vulnerabilidad, sino que al contrario, asumirla, integrarla y no caer, digámoslo así, en la tentación, si se puede decir, de entender la sexualidad vulnerable como una forma de buscar un control absoluto y un poder al mismo tiempo sobre otro. Entonces, digamos, partiendo de estos elementos, vemos incluso cómo la intimidad que representa la sexualidad implica siempre, ¿no? O digamos una auténtica unidad, una auténtica unión íntima, representa siempre también la forma en la cual dos voluntades se disponen a ser vulnerables las unas con las otras. Es decir, la vulnerabilidad a ser expuesto al cuerpo del otro, ¿no? Tanto el cuerpo del otro como mi propio cuerpo. Entonces vemos, hay una categoría que desarrolla Karen Lubac y es el hecho de que la sexualidad, ¿no? Es al mismo tiempo el reconocimiento de una vulnerabilidad apropiada. Es decir, que el camino espiritual para vivir la sexualidad es la vulnerabilidad apropiada, en donde lo que se busca, digamos, manifestar o donde lo que se busca vivir, ¿no? Es la sexualidad como un don que no, que parta siempre desde el hecho del reconocimiento de mi vulnerabilidad y la vulnerabilidad del otro en ese encuentro sexual. Y eso es interesante porque digamos que la propuesta de Karen Lubac es para hablar incluso de distintos estados en la vida humana que no se centran solamente en la sexualidad vivida dentro del matrimonio, sino también en la sexualidad vivida
fuera incluso prematrimonial, etcétera. Entonces abren unas líneas muy interesantes porque se va como digamos a lo esencial que tiene el carácter de la sexualidad en el proceso o itinerario vital de una persona y es la asunción de una vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que en la sexualidad esa vulnerabilidad no sea apropiada? Uno, cuando una persona vulnera, y perdón la redundancia, pero pues me parece que es muy específico, digamos muy importante hacer énfasis en eso, vulnera la vulnerabilidad del otro, ¿sí? Y es el hecho de la facilidad con la que ese ejercicio de poder sobre el cuerpo del otro lo que busca es generar una relación de dominio o de posesión, ¿sí? De utilización, de objetivación del otro ser humano. Pero al mismo tiempo, esa vulnerabilidad apropiada lucha o digamos que no se hace presente cuando uno se niega a ser vulnerable frente al otro. ¿Sí? Cuando uno trata de salvaguardar el poder y el control, ¿no? Impidiendo así un proceso o un desarrollo, digamos, de conciencia frente a la sexualidad dentro del proceso o itinerario espiritual de un ser humano. Entonces vemos cómo la sexualidad está integrada, ¿sí? Está integrada en esta condición de vulnerabilidad. Y cuando nos hemos acercado al tema de Eti y hemos encontrado precisamente que hay una espiritualidad de la vulnerabilidad, no podemos dejar de lado cómo esa vulnerabilidad incluye la sexualidad que atraviesa su itinerario, que atraviesan todas sus páginas en esa relación de tensión. Y esto abre, digamos, una vía de reflexión sobre qué tanto nos hemos acercado a nuestra sexualidad dentro del mismo proceso de nuestra vida espiritual, ¿no? Y sobre todo cuando a veces cargamos de moralidad todo lo sexual e impedimos que esa moralidad nos permita integrar esa sexualidad y descubrir todos los matices que hacen parte de lo que somos en nuestra particularidad, en nuestra condición de misterio, de ser humano frente a Dios, frente a todo lo que implica, digamos, la trascendencia misma. Entonces, esto es un tema pues, muy interesante y esta categoría de vulnerabilidad nos abre la posibilidad de acercarnos a este itinerario de Etty y Ellison, en donde la vulnerabilidad va a jugar un papel muy importante. Muy bien. Entonces, entendiendo esta sexualidad, ¿no? Incluso como una búsqueda de identidades, ¿no? De una identidad frente al mundo, frente a cómo nos identificamos nosotros dentro de la sociedad, vamos a ver en Eti algo muy particular y es primero un deseo de emancipación femenina. Una de las tensiones que uno encuentra en el diario de Eti Ellison es el hecho de que se pregunta a sí misma si es realmente una mujer cuando no quiere seguir los mismos estereotipos que la sociedad ha marcado para la mujer. Y entonces empiezan una serie de tensiones que hacen parte de sus mismas búsquedas y de sus mismas inquietudes y que reflejan ese sentimiento de vulnerabilidad o de temor sobre la pregunta ¿quién soy yo? Entonces vamos a leer algunos apartes, como les dije, van a ser bastante largos los textos que vamos a leer, pero me parecen importantes sobre todo para las personas que no se han acercado nunca al diario de Eti. Él dice, aquí se refiere a Julius, él dice que el amor por todos los hombres es superior al amor por uno solo, pues amar a una sola persona es en realidad como amarse a uno mismo. Él es un hombre maduro de 55 años y ha alcanzado esa fase en la que puede amar a toda la humanidad después de haber amado a muchas personas por separado a lo largo de su vida. Yo soy una joven de 27 años y también llevo muy dentro de mí el amor por la humanidad. Sin embargo, me pregunto si a pesar de ello no estaré buscando siempre a un solo hombre. Y me pregunto también si esto no es una limitación propia de la mujer. ¿Hasta qué punto es una tradición secular de la que debe liberarse o es un rasgo tan connatural que se violentaría a sí misma si entregara su amor a toda la humanidad en lugar de dárselo a un solo hombre? Aún no sé cómo hacer una síntesis de ambos. Quizá por eso haya tan pocas mujeres importantes en el ámbito de la ciencia y del arte, porque la mujer siempre busca a ese único hombre al que ofrecerle su conocimiento, su calor, su amor y su capacidad creativa. La mujer busca al hombre, no a la humanidad. Esta cuestión femenina no es en absoluto sencilla. A veces, cuando me cruzo por la calle con una mujer guapa, bien arreglada, absolutamente femenina,
y algo tonta pierdo la confianza. Siento que mi intelecto, mi lucha, mis sufrimientos son opresivos, feos, poco femeninos. Entonces querría ser guapa y tonta, un juguete deseado por un hombre. Es típico como una quiera siempre ser deseada por el hombre, que para nosotras esa sea siempre la máxima confirmación de nuestra feminidad, pese a tratarse de algo muy primitivo. Los sentimientos de amistad, de estima por nuestra personalidad y de amor por nosotras, en tanto que seres humanos, están muy bien, pero ¿acaso no queremos en definitiva que el hombre nos desee como mujer? Me resulta casi imposible escribir aquí todo lo que quiero decir. El tema es infinitamente complicado y sin embargo es esencial que lo consiga. Tal vez la verdadera emancipación interior de la mujer no haya empezado aún. Todavía no nos hemos convertido en personas, sino que somos hembras. Estamos atadas y limitadas por tradiciones seculares. Aún hemos de nacer como personas y esta es la gran tarea que la guarda la mujer. Este texto es muy importante cuando hablamos de la sexualidad porque la sexualidad incluye las identidades, no solamente la orientación sexual, sino también la forma como nos identificamos en el mundo. Y vemos cómo dentro de ese proceso, dentro de esa tensión, aparece la figura de Julius, que lo que hace es confrontar a Eti sobre si realmente su ser mujer está marcado por el hecho de conseguir a un hombre para toda su vida, ¿no? Y aquí vemos, y las personas que nos hemos acercado al diario, vemos esa tensión constante frente a ese dilema que no pasa desapercibido dentro de un proceso de itinerario espiritual. ¿Por qué? Porque asumir la vida en el espíritu significa un proceso de emancipación, incluso de las formas con las cuales hemos cargado la pregunta sobre quién soy yo en el mundo o qué debo hacer. ¿Sí? Esto es muy interesante porque aquí vamos viendo cómo hay una relación real entre un itinerario de vida espiritual y la liberación, ¿no? Del ser de la persona misma frente a su propio proceso particular, vital, que incluye propias inquietudes y que incluye búsquedas que son claves en toda, digamos, en toda su madurez desde el espíritu. Muy bien. Aquí vemos otra vez esta tensión. En este caso, estamos todavía viendo cómo Eti va encontrando poco a poco un lugar para estas inquietudes y para estas tensiones. Dice, Dios, ayúdame y dame fuerza, pues la lucha será difícil. Esta tarde estuve tan cerca su boca y su cuerpo que no logro olvidarlos. No quiero mantener ninguna relación amorosa con él, pero todo parece apuntar en esa dirección. Sin embargo, no quiero. Su futura esposa está sola en Londres esperándolo y además también valoro mucho mis propios lazos afectivos. Ahora que empiezo a estar más serena, siento que en realidad soy una persona muy seria, que no sabe tomarse el amor a la ligera. Lo que quiero es un hombre para toda la vida con el que poder construir algo. Y en el fondo, todas esas aventuras y relaciones amorosas me han hecho profundamente desgraciada, me han desgarrado. Sin embargo, nunca he tenido suficiente fuerza para resistirme y siempre ha podido más la curiosidad que sentía. Pero ahora que mis fuerzas interiores se han podido organizar, también empiezan a luchar contra mi deseo de aventura y mi curiosidad erótica, que se interesa por muchos hombres. En realidad no es más que un juego e incluso sin tener una aventura amorosa con un hombre que puede saber intuitivamente, se puede saber intuitivamente cómo es. Muy bien. Aquí en este texto vemos todavía esta tensión y es muy interesante porque en el fondo nosotros pensamos que el deseo sexual de Eti es un deseo que termina sublimándose, pero no es así, es un deseo presente que se convierte en deseo creador. Y vamos a ver esta relación tan particular eh, en su proceso en la medida en que es a través de la tensión de su relación con Julius, la cercanía con Julius, en el cual Eti logra pasar de, digamos, de ese estadio de pensar que como mujer tendría que estar supeditada a un solo hombre para toda su vida y pasar de esa Eti frente a un deseo sexual que incluso se convierte en fuerza vital para crearse a sí misma y volcar su amor hacia la humanidad, ¿no? Entonces vemos cómo ninguno de estos elementos terminan fraccionados, sino que al contrario, están siempre inmersos en todo su proceso vital, espiritual. Muy bien. Y aquí hay un tema muy interesante, y es el hecho de lo que expresa Eti con referencia
al encuentro eh, de Liels, y es cuando Eti reconoce incluso un erotismo, ¿cierto?, que es receptivo incluso hacia las mujeres. Y ese es uno de los pasajes bastante interesantes porque precisamente eh, este teólogo Gallardier utiliza para entender cómo en la experiencia o el itinerario vital de Eti Hillesum hay unas aristas distintas para entender la sexualidad hoy en día. Entonces voy a leer el texto. A las 9:30, mi nueva alumna, y ahora que se ha calmado la primera sensación, realmente es como un muchacho encantador, me pregunto, ¿cómo eres y por qué te has vuelto así y cómo vives y eres feliz? He trabajado con ella intensamente durante una hora y por supuesto había entre nosotras esa notable corriente invisible. En mi caso tenía un sesgo más humano que erótico y en lo que respecta a esto último, por supuesto que soy receptiva al erotismo por todos lados, tanto si se trata de la boca demoníaca de ese, es decir, de Julius, como de la esbelta figura y la melena rubia y ondulante de Liels o esta mujer de fino rostro, de chico y voz cristalina, tan cristalina que resulta casi antinatural. Pero lo sexual y erótico empieza a ordenarse poco a poco en mi interior, adquiere un papel muy subordinado y siempre predomina lo humano. Pero este interés humano también es intenso y apasionado. Aquí vemos cómo el ordenamiento del que habla Eti no es la anulación o el querer fragmentar todas las inquietudes de su sexualidad para sacarlas fuera de ella, sino que al contrario, lo que se busca es un reconocimiento y una integración dentro del mismo proceso de su vida espiritual. Vemos incluso cuando Eti habla de cómo predomina lo humano, ¿sí? Este énfasis en ese predominio del humano está conectado con lo que significa eh, frente a esa categoría que expone Karen de Lubac, y es la categoría de la vulnerabilidad apropiada, ¿no? Que es lo que realmente en la sexualidad juega un papel importante frente al otro, y es el reconocimiento de esa vulnerabilidad del otro y de mi vulnerabilidad frente a la tensión sexual que puede surgir entre las personas. Esto es muy, muy importante porque es como darle un poco más de exigencia al proceso itinerario espiritual de un ser humano que no supedita o no deja su sexualidad sencillamente a una serie de normas, sino que al contrario es consciente de cómo funciona en ella misma y cómo juega, digamos, un papel integrador en todo su proceso vital. Entonces, ese es un texto que pues quería poner también como ejemplo, precisamente porque nos abre, nos permite, digámoslo así, abordar la forma en que Eti entendía este erotismo y al mismo tiempo cómo estaba integrado más y entender sobre todo que el ordenamiento no era la fragmentación de la pasión o la fragmentación o separación de la intensidad de vida, sino que al contrario, eso se convierte en una fuerza vital presente, digamos, en todo su proceso. Bien, y aquí es cuando vamos a entrar en esta importancia de la sexualidad con referencia a la forma en que Eti va transformando ese deseo de amar un solo hombre, ¿sí? En ese amor por la humanidad. Que eso no incluyó que Eti dejara de tener amantes, sino que al contrario, va poco a poco en ese ejercicio de reconocimiento, ¿no? Sin pudor, sin moralidad, sino que al contrario, de reconocimiento de sí misma, de su pasión frente al mundo, su deseo frente al mundo. Y por eso hablaba de ese deseo sexual y deseo creador que vamos a profundizar un poco más al final de esta sesión. Bueno, jovencita, o te pones a trabajar ahora mismo o te vas a enterar. Y no me vengas con excusas de que tienes un ligero dolor de cabeza, un ligero mareo y que ahora no te sientes bien. Queda completamente fuera de lugar. Tienes que trabajar y punto. Y nada de fantasías, de pensamientos elevados o intuiciones profundas. Hacer una traducción y encontrar las palabras justas es mucho más importante. Y eso es algo que debo aprender y para ello deberé luchar a muerte conmigo misma. Tendré que desterrar con violencia de mi cabeza todas las fantasías y ensoñaciones
y limpiarme bien por dentro de modo que quede espacio para las pequeñas y grandes cosas del estudio. En realidad nunca he trabajado bien. En eso sucede como en la sexualidad. Cuando alguien me impresiona, puedo pasarme días y noches sumidas en fantasías eróticas. Creo que hasta ahora no era consciente de la cantidad de energía que eso devora. Y si se acaba produciendo un verdadero contacto, la decepción es inmensa. La realidad no se ajusta a mi imaginación porque esta es demasiado desbordante. Y así sucedió aquella vez con Julius. Yo me había hecho una idea muy concreta de mi visita y fui en un estado de euforia con unos leotardos debajo de mi vestido de lana. Pero todo fue distinto. Él se mostró de nuevo formal y muy distante, así que yo me puse tensa de inmediato. Y la gimnasia tampoco fue bien. Cuando estuve frente a él vestida con mis leotardos, ambos nos miramos con tanta timidez como Adán y Eva después de comerse la manzana. Él corrió las cortinas y cerró la puerta, y la acostumbrada libertad de sus movimientos desapareció, y yo quise salir corriendo de allí y llorar. Me pareció tan terrible cuando rodamos por el suelo que me aferré a él con fuerza, con sensualidad y a la vez con aversión por todo aquello, y en un momento dado sus movimientos perdieron su frescura. A mí me pareció repugnante. Y estoy segura de que si no hubiera tenido esas fantasías, todo habría sido distinto. De pronto hubo un violento choque entre mi libidinosa vida de fantasía y la cruda realidad, que se encogió de pronto hasta convertirse en un hombre cohibido que al terminar se remetió la camisa arrugada dentro del pantalón transpirando. Entonces, vemos cómo dentro de esa terapia o acompañamiento de Julius, la corporeidad va tomando un papel muy importante en el ejercicio, ¿no? Y esto es interesante porque la gimnasia o los ejercicios, digamos, de fuerza que hacía Julius con las personas que trataba, incluían también precisamente una forma en la cual quienes recibían ese tipo de acompañamiento, ¿no? Conocían su corporeidad. Y aquí a Eti le sirve esto para qué? Para entender cómo la energía o la fantasía, digamos, erótica o sexual, incluye energía vital que acompaña al ser humano, pero que también es una energía que puede irse en cierta medida canalizando hacia otras formas, no exorcizándola, no negándola, sino al contrario, integrándola cada vez más a su propia vida y a su propio itinerario espiritual. Muy bien. Creo que aquí hay una. Listo. Muy bien. En esta parte del diario, es un diálogo que tiene Eti con un psicólogo, el cual, digamos, ella visita, y este psicólogo le dice, su vida es demasiado espiritual, usted no se defoga, no se defoga usted lo suficiente, no vive las cosas elementales de la vida. Entonces dice Eti, me faltó poco para preguntarle, ¿acaso tengo que acostarme alguna vez con usted en el sofá? ¿No habría sido muy sutil que en realidad su monólogo iba en esa dirección? Y después no iba usted en la realidad. Y más tarde pensé, lo que dice ese hombre no es cierto. ¿Qué es la realidad? La realidad es que en muchos lugares de este mundo los hombres y las mujeres no pueden estar juntos. Los hombres están en el frente, en campos de concentración, en prisiones. Están separados unos de otros. Esa es la realidad que debe afrontarse. Y no es necesario desear en vano ni cometer el pecado de Onam. Y ese amor que no podemos dar a esa persona al otro sexo, no podríamos convertirlo en una fuerza que beneficie a la comunidad y que tal vez también pueda llamarse amor. Y si aspiramos a ello, ¿no hemos llegado precisamente al fondo de la realidad? Una realidad no tangible como un hombre y una mujer acostados en una cama. ¿Pero acaso no hay otras realidades? Tiene algo de pueril y de simple que un hombre mayor hable de desfogarse en estos tiempos. Dios mío, en estos tiempos. Me gustaría que me hubiera explicado claramente a qué se refería exactamente con eso. En este pasaje, en este fragmento de su diario, Eti nos va, digamos, expresando cómo las tensiones con Julius y cómo sus mismas inquietudes y búsquedas sobre el conocerse a sí mismo o identificarse ella misma como una mujer erótica van o sensual, van encaminadas a una energía vital, ¿no? En donde el deseo sexual se convierte en deseo creador de sí mismo, ¿no? ¿Para qué? Para darse y brindarse a los otros. Y ese es un proceso pues, muy interesante porque digamos que pues, cuando hablamos de Eti como mística, cuando hablamos de Eti como itinerario espiritual, el amor a la humanidad es una de las características
que digamos siempre resaltamos, ¿no? Digamos que no fue un proceso o una terapia hacia sí misma, sino que es una terapia hacia sí misma, pero que se abre en otras dimensiones del humano, que se abre hacia los demás. Pero vemos también cómo todo este erotismo, sensualidad que ha, digamos, utilizado Eti para describirse a sí misma, pero también sus propios procesos, es también una energía vital que se va, digamos, desbordando, canalizando hacia los otros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esto nos va dando, digamos, las pautas entre la importancia que tiene asumir una sexualidad o un proceso, digamos, de conciencia sobre quiénes somos, sobre cómo sentimos, sobre nuestra identidad, sobre nuestros deseos sexuales, frente a la forma como nos entendemos en el mundo y con los otros. Y al mismo tiempo, cómo todo eso está integrado en una vida en el espíritu, que no es más que el camino de la interioridad que se abre hacia el mundo circundante. Muy bien, entonces vemos, ¿no? En este pequeño ejercicio, vemos cómo en Eti encontramos una espiritualidad que abraza la impotencia y la vulnerabilidad como algo que debe ser mediado a través del cuerpo, ¿no? Y aquí esto es uno de los temas interesantes porque precisamente muchas de los énfasis que hacemos en el ejercicio, o digamos de su ejercicio espiritual en Eti, sobre el tema de ser la mujer que se arrodilla, que ora, hay una fuerte carga de corporeidad en el signo de su vida espiritual, pero es una corporeidad que incluye también lo sexual, ¿no? Y que hace encontrar en el diario de Eti Linson una auténtica espiritualidad encarnada, ¿no? Encarnada no solamente cuando hablamos del contexto histórico que vive, sino que también incluye una encarnación que pasa por el reconocimiento de la propia carne, de la propia vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad que no tiene como respuesta el control absoluto y el poder, sino que al contrario es una integración de reconocer una fragilidad y una impotencia frente al mundo para abrirse a la dimensión de lo trascendente. Entonces, quiero terminar este ejercicio con algo que expresa Gallardet sobre Eti, y es que aquí no hay una ruptura, ¿no? Dramática con un pasado objetivamente inmoral, ¿no? Cualquier lector del diario, digamos en otro contexto diría, porque estamos hablando de una mujer espiritual que tuvo tantos amantes, que estuvo siempre enamorada de su terapeuta, que habla de la sexualidad de esta manera, ¿no? Aquí no hay digamos, una carga moral. Recordemos al inicio, ¿no? El pudor a veces no nos permite profundizar en nuestra interioridad, ¿no? E incluso en una interioridad que pasa por nuestra sexualidad y que debe ser asumida. Sino que al contrario, ¿no? Como también aquí también vemos, el autor reconoce que aquí no hay una renuncia al mundo, sino que la abraza sin reservas, ¿no? Pero tampoco una renuncia a las relaciones sexuales en favor de, de una espiritualidad motivada por el celibato, ¿no? Como quiera que se juzgue, ¿sí? La feroz sensualidad de Eti Ilesun, ¿no? La mujer que se describe a sí misma como una buena amante, termina siendo amante de la vida misma, amante de la realidad y de la historia, que le da la misma fuerza para decir, a pesar de todo, la vida es bella. A pesar de estas circunstancias históricas, vale la pena vivir. La amante, ¿no? Es la misma amante que se describe al inicio, pero que también nos permite encontrar en este itinerario espiritual que la vida en el espíritu es también amar con integración lo que somos, amar, digamos, nuestras propias inquietudes, búsquedas, e incluso nuestras inquietudes que están enmarcadas o cargadas de erotismo, ¿sí? Porque no se trata de eliminarlas, sino que al contrario, ¿no? Están presentes. Y aquí es eh, donde hablamos, digamos, de una eti, en donde podemos hablar de esa vulnerabilidad creativa, ¿no? ¿Cuál es esa vulnerabilidad creativa? Ese deseo sexual que también se convierte en un deseo creador de sí mismo y de la forma como nos entendemos en el mundo, ¿no? Vamos a leer este pasaje. El martes por la mañana, mientras estudiaba a Lermontov, escribí que la cara de
Julius se asomaba, escribí que la cara de Julius se asomaba continuamente detrás de Lemontov y que habría querido hablarle a ese querido rostro, acariciarlo y que ello no me dejaba trabajar. Hace mucho tiempo de eso, ahora todo ha cambiado un poco. Su cara sigue estando presente mientras trabajo, pero ya no me distrae. Se ha convertido en un paisaje de fondo, familiar y querido. Los rasgos se han difuminado, ya no le veo el rostro con claridad, se ha convertido en una aparición, en un espectro, o como se le quiera llamar. Y aquí he dado con algo esencial. Si me gustaba una flor, lo que más quería hacer era apretarla contra mi pecho o comérmela. Resultaba más difícil tratándose de un bello paisaje, pero el sentimiento era el mismo. Yo era demasiado sensual, demasiado codiciosa, podría decirse. Deseaba físicamente lo que me parecía hermoso, quería tenerlo. Por eso experimentaba siempre ese doloroso sentimiento de deseo que nunca podía saciarse, esa añoranza de algo que yo creía inalcanzable y que llamaba afán creativo. Creo que fueron esos sentimientos tan intensos los que me hicieron pensar que había nacido para crear obras de arte. De repente todo ha cambiado, no sé por qué clase de proceso interior, pero es distinto. Aquí, esta es una de las, esta es una de las primeras 10 páginas del diario, pero es muy interesante ver cómo bajo una figura, ¿no?, del deseo, ¿no?, sexual de poseer a otro, Eti lo identifica también como un deseo creador e incluso pues hace referencia a la obra de arte, ¿no? Y es el reconocimiento precisamente de que el deseo, ¿no?, el deseo mismo, este deseo pues incluso sexual, el deseo vital, ¿no?, es también un deseo que nos permite recrearnos, ¿no?, que nos permite pasar del estado, como habla Eti, de ser codiciosa, de querer amar o comer, o comerse todo aquello que quisiera tener o que le pareciera bello, ¿no?, a pasar, digamos, a un estadio o a una forma en la cual ese deseo la transforma a sí mismo. Entonces, digamos que aquí empezamos a ver este hilo. Y al final, ¿no?, vemos que es una de las cosas que he estado pues mencionando durante todo este espacio, y es, ¿qué historia más curiosa la mía? La de la chica que no sabía arrodillarse, o con una variación, la de la chica que aprendió a rezar. Es mi gesto más íntimo que el que tengo cuando estoy con un hombre. ¿No es acaso imposible verter todo el amor que se tiene en una sola persona? Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esta reflexión sobre esta relación tan interesante que hay entre sexualidad y espiritualidad a través de las páginas de Tillerson, porque me parece que nos da luces, sobre todo a veces se juzga de que estamos en una sociedad hipersexualizada, ¿no? Pero en el fondo es también una forma en la cual nos invita a hablar de sexualidad desde una perspectiva del humano, desde una perspectiva del reconocimiento de la vulnerabilidad del humano expresada en esa sexualidad y que bajo ninguna circunstancia significa extraerla o fragmentarla de la vida, ¿no?, queriendo aplicarle categorías de poder y control sobre ella, sino que al contrario pasa por un tamiz, ¿no?, de reconocimiento de sí mismo, de aceptación de sí mismo, que muchas veces significa una emancipación, ¿no?, de las formas con las cuales, digamos, se ha tratado la sexualidad, pero que cuando se habla de espiritualidad nos permite integrarla a este proceso de vida interior, a este proceso pues que es tan valioso para todos los seres humanos. Bueno, muchas gracias. Quedo atento, Rosana, a tus instrucciones. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que ha sido esto, de verdad, como tú lo decías al inicio, un bocado exquisito que llama e invita a querer profundizar un poquito más en el tema. Realmente tenemos unos minutitos para conversar un poquito. Quizás aquí vamos a darle la palabra a un par de personas que nos puedan interactuar un poquito desde ese tema tan interesante y sobre todo bajo una pauta que particularmente a mí me parece fundamental, y es la sexualidad como vivida, no como, digamos, desde una perspectiva de itinerario espiritual, no como un deseo de controlar para desaparecer y eliminar algo, sino como un deseo profundo que se transforma y que integra al ser humano y que lo hace pues realmente más humano, porque es un poco lo que también está planteando Eti, ¿no? Entonces me parece que
el aporte que tú haces es fundamental. Inclusive creo que no solamente es decir, para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida, no interesa si es una persona que vive una vida matrimonial o heterosexual, homosexual o que vive una vida religiosa, porque incluso también percibo que desde ahí esto nos da unas pistas enormes y muy interesantes para poder precisamente descubrir la importancia de transformar, o sea, descubrir nuestra vida y nuestro itinerario espiritual como una experiencia y como una oportunidad para hacer con lo que somos lo mejor de nosotros y no para tacharlo, borrarlo, marcarlo, esconderlo, avergonzarnos, llenarnos de un pudor falso, que era un poco lo que comentabas al inicio, ¿no es cierto? Así que de verdad, mil gracias, Willy. Alicia, que dice, buenas tardes, el enfoque me parece tan importante por el talante liberador que tiene. Ahorita voy a hacer la pregunta que nos lanza Alicia. Antes quisiera hablar, Cecilia dice, bueno, gracias, excelente. Dice Alicia, no quisiera caer en el moralismo en el momento de dar un eco. Me parece que su aporte lo encuentro lleno de sentido. Voy a leer entonces la pregunta de Alicia. Acompaño a una mujer que ha caído en cuenta de que se siente atraída tanto por hombres como por mujeres. Su vida, su historia ha estado marcada por la presencia femenina, a la cual considera más fácil de amar. Esta conciencia plena, junto con el amor de Dios que experimenta, le ha llevado a ofrendar esta forma de amar, porque siente que en ella el amor de Dios es mucho más fuerte, llena de sentido. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué podría yo decirle a esta mujer? Pues me parece complicado porque este es un caso muy, Muy muy puntual. específico y pues creo que pues Alicia lleva todo el acompañamiento, digamos, todo el proceso de la persona que acompaña. Eso es muy importante. Aquí yo creo que lo que no hay que perder de vista es que todo el proceso, digamos, de la sexualidad humana es un camino como tan particular, ¿sí? Y que digamos que lo importante del proceso es eso que ella misma menciona, ¿no? Que el proceso sea liberador, ¿sí? En el sentido de que la sexualidad bien vivida bajo una mirada clara, digamos, de un proceso de búsqueda de incluso de identidad y de sentido de vida, está integrada. Y bajo esas categorías tan generales, digamos que cada proceso es muy particular y cada búsqueda es muy particular. Y sobre todo hoy en día, cuando la diversidad hace parte, el reconocimiento de la diversidad de la sexualidad hace parte incluso del reconocimiento de la vulnerabilidad humana, en donde las categorías de control pierden sentido porque nos enfrentamos a un misterio humano, a un misterio que antes, digamos que ser sometido al control y al poder, tiene que ser integrado en un proceso. Entonces, yo creo que frente a la pregunta que dice Alicia, creo que ella conoce el proceso de acompañamiento que ha llevado a esta persona y aquí lo importante es que se viva realmente una experiencia de liberación, ¿no? De libertad en el espíritu frente al discernimiento entre esta situación, digamos, ¿por qué? Porque pues cuando uno se pregunta la atracción sexual, pues que puede ser diversa, ¿no? Pues solamente ella sabe, solamente Alicia, que ha acompañado a esta persona, pues puede saber de dónde nace, por qué nace, si, es decir, si ha acompañado toda su vida, si es que, es decir, es tan complejo darle una respuesta, pero creo que la clave es un acompañamiento para un proceso de liberación, ¿no? No con cargas morales, sino con un proceso de liberación en el espíritu, porque la sexualidad también incluye un proceso de libertad sobre lo que digamos, sobre la conciencia de lo que deseamos, cómo lo deseamos y cómo también hay un respeto de la vulnerabilidad del otro y de mi propia vulnerabilidad. Entonces, digamos que solo puedo contestar de esta forma porque me parece una pregunta pues muy puntual que responde a un proceso de acompañamiento muy particular. No sé, Alicia, discúlpame si no. Exactamente, Willy, gracias. Yo voy a leer porque aquí hay una cantidad de inquietudes. Harold nos dice, enfoque muy innovador en esta relación sexualidad-espiritualidad. Muchas gracias. María D. dice, gracias, Willy, maravillosa exposición desde lo humano y desde la vulnerabilidad. Súper. Eh, Bárbara dice, gracias, has ahondado parte de las intuiciones compartidas cuando nos hemos encontrado. Aquí hay siempre mucho del misterio del existir y las oscilaciones del querer y el desear.
sentir miedo y osar en la búsqueda de la fuerza que nos habita para el otro y el otro con mayúscula. ¿Y qué dice el respeto al sentido de la, y qué dice respecto al sentido de la vida? Ligia tiene una pregunta puntual. Ella está en Miami. Me gustaría saber tu opinión ante la masturbación considerada en la terapia médica como catarsis y en la teología como pecado. El lenguaje no se libera. Hay miedo, pudor, vergüenza en plantear esta pregunta. Hay algunos que hablan de ser libre pensadora. En fin, este tema es tabú. Gracias, William. Excelente presentación. Pues a ver, ya estos temas de moralidad tan puntual son complejos, pero mira, recuerda lo que dice Eti al inicio de su diario, ¿no? El pudor, ¿no? Que nos impide hablar de todos nuestros procesos. Entonces yo creo que el tema no es la masturbación como masturbación, sino todo el ejercicio de exploración que es tan diferente en cada persona, ¿sí? Entonces dar una respuesta específica es como decir que hay una sola fórmula para identificar todos los procesos de inquietudes o búsquedas sobre nuestra sexualidad para todas las personas igual, ¿no? Es decir, es tan diverso y yo creo que responde, digámoslo así, al ejercicio mismo de reconciliarnos sobre quiénes somos, cómo lo hacemos y sobre todo salvaguardándonos de esas formas muchas veces externas que tratan de controlar algo que hace parte del misterio de nuestra propia vida, ¿no? Siempre tengamos en cuenta de que incluso todas estas acciones desde la sexualidad tienen también, responden también a inquietudes mucho más profundas, ¿no? Entonces a veces no hay que sencillamente quedarnos con el acto de la masturbación como tal, sino a todo lo que implica o hay en la vida de las personas. Entonces es muy complejo dar como una respuesta, decir sí, no, esto sí, es decir, de eso se trata, ¿no? Yo creo que precisamente leer un diario como el de Etty Ellison es darnos cuenta del movimiento y de las oscilaciones, me gusta esa palabra que usó Bárbara ahorita, oscilaciones de la vida que nos invitan a interiorizar, a buscar y a aceptar todas las inquietudes y movimientos que nos inquietan, pero dar una respuesta absoluta frente al tema no es, como digamos, lógico. Incluso miremos la vida moral de Etis, es decir, o sea, vamos a encontrar que frente a la moralidad tener amantes y digamos, hacer tantas cosas que muchas veces bajo el parámetro de la moralidad pareciera que no tuvieran nada que ver con la vida espiritual, pues no cabe. Entonces aquí la invitación es eso, quitemos el pudor y revisemos mucho más a fondo. ¿Qué hay detrás de todas esas formas como las cuales nosotros vivimos nuestra sexualidad? Porque no está desligado a nosotros, somos nosotros mismos, con nuestras identidades, con nuestras búsquedas y con nuestra forma también de entender nuestro deseo, qué deseamos, cómo lo deseamos y cómo ese deseo puede ser un deseo creativo, creador, creador, ¿no? Un deseo creador del mundo, de las formas en que nos relacionamos y en que nos vamos constituyendo dentro del mundo mismo. Justamente por ahí va esta última pregunta, Willy. ¿Qué sentido tiene la creatividad en la sexualidad? Justo desde lo que acabas de decir, si quieres decir una palabrita más. Bueno, pues desde la perspectiva de Eti es interesante que la creatividad responde a un deseo, ¿no? A un deseo vital. Y la sexualidad incluye también deseo. Es muy interesante porque el deseo sexual, ¿no? Es también el deseo de poseer a otro, de poseer cosas, de poseer el objeto, ¿no? Y al mismo tiempo el miedo de estar expuesto a ese objeto que se desea como tal. Y en esa capacidad de vulnerabilidad aparece una forma de recrearnos a nosotros mismos, ¿sí? Es que es interesante porque la vulnerabilidad o el reconocimiento de la vulnerabilidad hace énfasis al, a la fuerza creadora, ¿sí? Nosotros mismos, ¿por qué? Porque en el fondo sentirnos vulnerables es replantearnos o mirarnos mucho más a fondo de cómo vivimos o cómo hacemos de esa vulnerabilidad algo que nos permita estar y ser en el mundo. Entonces, hablar de sexualidad y creatividad va más enfocado al hecho de ese deseo interior, ¿no? Que es también fuerza, que es vitalidad y que en cualquier momento puedes convertirse en una fuerza creadora. ¿Por qué? Porque la sexualidad es diferente cuando hablamos de la sexualidad de un mecanismo de control o de poder
que nos soluciona todo, a entenderlo como una fuerza vital que puede ser utilizada en otras formas. Y eso es lo que me parece mucho más interesante en Eti, porque Eti no pierde la sensualidad, ¿sí? No desaparece nunca, ¿no? Su deseo sobre Julius, sobre las tensiones que siente, sino que van siendo canalizadas casi lentamente en el mismo ejercicio de reconocerla, ¿sí? Y eso es lo que se refiere a esta creatividad, digamos, el deseo sexual como deseo creador, ¿sí? De que es la fuerza vital que no se pierde, que no se difumina, que no desaparece, sino que en el mismo reconocimiento de ella. Y lo que nos hace muchas veces hacer, aparece una forma en la cual esa misma fuerza va creando cosas distintas, cosas nuevas, como incluso escribir un diario, como incluso desgastar páginas hablando de lo que se siente por Julius, ¿sí? Eso es creación, ¿sí? Creación misma. Y creación tan fructífera que incluso hoy en día estamos leyendo esas páginas y estamos valorando ese ejercicio. Eso, a eso me refiero cuando hablo de ese deseo sexual que es deseo creador al mismo tiempo. Pues fíjate que aquí sería tanto como decir entonces que esa transgresión que nosotros solemos considerar en nuestros místicos es justamente el haber superado esa barrera y encontrar el lado creativo, la potencia creativa enorme de la sexualidad para llegar a vivir la espiritualidad de esa manera, ¿no? Cómo se integra de tal manera que se logra decir, aún a pesar de que nuestros místicos cristianos, por ejemplo, están bastante mediados por el tema moral, ¿no? Y eso no lo podemos ignorar. Sí, es interesante porque pues la verdad a mí este tema de esta espiritualidad encarnada me llama mucho la atención en algunos textos de Teresa de Jesús, donde deja en cierta medida, y es imposible no estar mediado por esa carnalidad, es imposible no hacerla presente, ¿no? Incluso un texto como el Cantar de los Cantares, que es tan gráfico, ¿no? Frente a la corporeidad y frente al amor que se manifiesta, que está conectado con lo espiritual, ¿no? Pero sí es cierto, bueno, hay páginas o digamos expresiones cargadas de esto, pero que creo que algunas veces dejan botar algo porque es imposible, ¿no? Imposible vivir esa experiencia de unidad y de unión, ¿no? Con el misterio sin que pase por la corporeidad. Es imposible. Pues, bueno, desde las lecturas que se pueden hacer un San Juan de la Cruz, a Teresa de Ávila, es decir, o sea, es bastante interesante eso. Exactamente, y aquí es donde ya cerramos. Le voy a pedir al padre Leomer, vamos a activarle su sonido, porque como él está muy implicado con esto último que estamos hablando, el tema místico y carmelitano, pues a ver qué nos dices y ya con esto terminamos. Leomer, Hola, ¿me te oye? escuchamos, sí, te escuchamos. Bueno, gracias, William. Lo primero que yo creo es que la sexualidad es lenguaje, el lenguaje más básico, el que está en el origen y es el más inocente, es el que con el que nos podemos expresar mejor cuando no nos han dicho que hay algo que es malo. Nunca somos más inocentes de cuando estamos desnudos. Bueno, todo lo demás son esas cosas que hoy llaman construcciones, ¿no? Pero bueno, a la pregunta concreta sobre mística, por algo es que los místicos no pueden no tener un lenguaje amatorio. Y en el sentido más exquisito bíblico del cantar, el mejor cantar, eh, un lenguaje, un lenguaje erótico, profundamente erótico, que está lejos de otras construcciones religiosas o morales. Y el místico es un subvertor, él subvierte esos esquemas. Yo creo que nosotros hacemos muy buenos esfuerzos, muy válidos, pero seguimos estando al acercarnos a todo esto con una ambición bastante dual. Pero el místico es diferente, por eso para la iglesia, para las religiones oficiales, es siempre uno que,
que causa no solamente estupor, sino sospecha. A mí me encanta Eti por eso. Eti no hace otra cosa sino tratar de expresarse. Y su cuerpo es un lenguaje más inmediato. Está mediado porque de todas maneras es mujer en ese siglo, en este siglo, judía en este siglo. Bueno, de hecho, ella para la sexualidad es una lucha, ¿no? Como un combate, ¿no? Muchas veces. Pero yo sí creo que, a ver, yo quiero decir que yo considero que lo más puro de eso que llamamos espiritualidad es la expresión de la sexualidad. Y creo que es mi impresión, creo que no hemos salido de las cavernas en el manejo de la interpretación del hecho de la sexualidad. No hemos salido de las cavernas. Y a pesar de todo lo que se dice hoy, como varón y como sacerdote y como religioso y como uno que vibra por lo más, no me gusta utilizar la palabra puro, por la transparencia, me da mucho pesar que el ser humano hoy siga como tristemente, viva tan tristemente su sexualidad, ¿no? Con tantos traumas, con tanta violencia, con tanto... Bueno, ya yo no estaba preparado para intervenir y tenía mucho, yo siempre soy muy tímido para intervenir, pero me daba pena no contestarte. Pero ahí dejo una huella, ¿no? Inclusive en un ser tan exquisitamente delicado como Teresita. Es interesante que una de las crisis más fuertes en el arco escaso de 24 años que se da en su preadolescencia y con ese pudor del que habla tanto William, el pudor que tiene una niña francesa, católica, de finales del siglo XIX, y que quiere una santidad, no cualquier santidad, pero que experimenta todo el cambio biológico, hormonal. Es eso que ella llama, que lo llaman los escrúpulos, o que se vive. Hay que ver la forma tan maravillosa que se resuelve en Historia de un alma. Yo lo voy a decir, pero esto es casi para un tema, ¿no? Para un desarrollo, con una sonrisa. Siente que, y la sonrisa relativiza. Entonces para ella es la Virgen le sonríe. No importa si la imagencita le sonríe, lo que importa es que hay un hecho interior que la ayuda a superar el escrúpulo. Es que tiene cuerpo, es que el ser humano, nosotros no podemos desear a Dios, ni siquiera suspirar por Dios, nada de esto si no contamos con esta corporalidad. Y por eso es que están estos escándalos, estas voces, esta historia, mientras los curas señalábamos con el dedo, vivíamos una historia subterránea, escandalosa, o los grandes estados siempre. ¿Qué es lo que hacen todas las dictaduras, tanto de derecha como izquierda? Controlar la intimidad. Eso es gravísimo. ¿Y qué es lo que hacen los grandes revolucionarios? Yo acabo de ver una película chilena que se llama No tengas miedo, torero, que es en el ámbito de la dictadura de Pinochet, y es un transvesti anciano, mayor, muy mayor, que para huir de la represión cae en los brazos de un guerrillero en una calle, y al guerrillero lo abraza y lo salva de que la policía lo coja preso, pero se establece entre ellos una relación extrañísima porque él es un transvesti muy mayor y él es un guerrillero, se supone, él se lo dice. Bueno, espero que aquí no haya oídos demasiado píos, pero voy a decir que los comunistas, que entre los comunistas no hay maricones. Entonces, pero sucede que hay otra realidad. Eso pasa en las religiones, en el Tíbet, Buda. El ombligo también es sexuado. Es decir, el voltearse a mirarse el ombligo. Bueno, y no sigo,
pero tú tuviste la culpa, tú me hiciste intervenir, ahí te queda otro tema. No, y eso que no estabas preparado, imagínate tú, si donde hubieras estado. Ay, Leomer, muchas gracias, que nos hace reír aquí al final. Yo quiero poner en este momento ya la imagen de todos acá, que nos podamos ver, agradecerles y leer el último comentario de Carla desde Costa Rica. Dice, muchas gracias por tan interesantes aportes. No hay